bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Si somos fuertes, If we are strong, tenemos gozo. then we have joy. Y el gozo And the joy es fruto is a del fruit Espíritu. of the Spirit. Entonces, si tienes gozo, So if you have joy, tienes amor. then you have love. Si tienes amor, If you have love, tienes paciencia. you have patience. Si tienes paciencia y If you have- tienes gozo y tienes amor, Patience, love, and joy, tienes benignidad. then you have I don't know, goodness. Gentleness. 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 Yeah. Y así es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. And that's how the fruit of the Spirit is in our lives. Es automático, tiene que ser automático y natural en nuestra vida del Espíritu. It should be automatic in the fruit of the Spirit. ¿Cuántos saben que Isarel es el que me instruye en el ejercicio? How many of you know that Isabel is the one that is my instructor for exercising? Y el día de ayer And yesterday, me puso a hacer unos ejercicios he asked me to do certain exercises, y hoy me puso a hacer otros. and today he made me do something different. Y es buen maestro. And he's a good teacher. Y algo que me dijo, And something that he said to dice, me, tienes que hacer el ejercicio he says you have to do exercise correctamente. correctly. Porque si no se hace el ejercicio correctamente, Because if you don't exercise correctly, no se obtiene el beneficio total Then del you- ejercicio. then you will not obtain the total benefit of the exercise. En otras palabras, In other words, te vas a cansar mucho you get tired a lot porque vas a hacerlo because you're going to y do vas it. a hacer el esfuerzo y las fuerzas y todo lo que haces es igual. Because you're going to make the effort and the strength and everything you do is the same. Pero si no lo haces correcta y adecuadamente, But if you don't do it adequately and correctly, no vas a cosechar el fruto por el cual estás haciendo el ejercicio. then you will not be able to receive the fruit of what you're exercising for. Entonces, en la vida del Espíritu, So in the life of the Spirit, hay muchas personas que están haciendo las cosas there's a lot of people that are doing things que conlleva el ser hijos de Dios, that comes along with being children of God, pero no lo están haciendo como debe de ser. but they're not doing it how they should be doing it. Y por lo tanto, And therefore, no están teniendo el fruto del cual es el correcto de acuerdo a la palabra. they're not having the fruit which is correct according to the word. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Porque hay mucho silencio. Because there's a lot of silence. Entonces, ¿se obtiene un beneficio? So you obtain a benefit. Sí se obtiene un beneficio, pero no el 100%. Yeah, you can obtain a benefit, but not 100%. Entonces, personas se están conformando So people are being conformed con el 30, el 60%, with el 30 or 80%. 60 or even 80%. Pero hay más But there's always more, para que nosotros disfrutemos de esa vida del Espíritu. so that we can enjoy that life of the Spirit. Entonces, tenemos que vivir conforme Dios estableció esa vida. So we have to live the way according God established that No life. conforme yo pienso, considero que es lo correcto. Not the way I consider or think that is correct. Amén. Amen. Y hablando de los salmos, himnos y cánticos espirituales, And speaking about psalms, hymns, and spiritual songs, si eso se practica en la carne, if that's being practiced in the flesh, no hay un beneficio. there's not a benefit. Hay un beneficio psicológico, There's a psychological benefit, carnal del alma, carnal of the soul, pero no está el beneficio verdadero but the true benefit is not there de lo que es el practicar
en este caso, salmos, himnos y cánticos espirituales. of what it is in this case, which is psalms, hymns, and spiritual songs. Pero es en general en todo lo que abarca la vida del espíritu. But it's in general on what it all encompasses in the spirited life. Voy a tomar el ejemplo del tiempo de alabanza I'm going to take the time of worship, y adoración, que es diferente which is different a salmos, himnos y cánticos espirituales. to psalms, hymns, and spiritual songs. ¿Cuántas veces hemos estado cantando How many times have we been singing alabanzas o adoraciones, worship or praises, pero tu pensamiento but your thoughts está en qué voy a cenar ahorita que llegue a casa? is in what am I going to eat when I get home? ¿Qué voy a hacer de comer el día de mañana? What am I going to cook tomorrow? ¿A qué horas me voy a levantar el día de mañana? What time am I going to get up ¿Qué me tomorrow? voy a poner de ropa el día de mañana? What am I going to wear tomorrow? Y estás cantando, And you're singing, de tus labios está saliendo la canción, la alabanza que se está cantando, your lips are moving, the song is coming out on what they're singing, pero tu pensamiento but your thoughts está en otra cosa. is somewhere else. Entonces, te pregunto, So I ¿el ask you, propósito por el cual estás cantando se está llevando a cabo? so is the purpose on which you are singing, is it coming through? ¿Estás alabando realmente a Dios? Is it in reality worshiping God? No, simplemente estás usando tus labios, No, you're just using your lips, pero no hay un beneficio. but there's no benefit. No estás realmente alabando a Dios. You're not in reality Lo worshiping estás God. haciendo en automático. You're doing it automatically. Entonces, Come on. ¿cuántas cosas hacemos como hijos de Dios So how many things do we do as children of God que lo hacemos en automático? that we do it automatically? Lo hacemos por tradición, We do it for lo tradition. hacemos por costumbre, We do it as a custom. pero realmente no estoy ejerciendo la vida del Espíritu But in reality, I'm not exercising the life de of the lleno Spirit in its fullness, a que haya fruto de eso que se supone que debo de estar practicando el 100%. so that there would be fruit in that what it should be practicing on at 100%. Entonces, es por eso que estamos viendo That is why we're seeing personas people que se dicen ser cristianos, that call themselves Christian, pero no ejercen el poder. but they don't exercise the power. Cuando oran, When they pray, no está la manifestación the manifestation is not there de Dios of God en lo que están orando. in what they're praying. ¿Por qué? Why? Porque no hay suficiente poder, Because there's not enough power? porque Dios no es el tiempo, But it's not God's o timing? porque Dios no quiere. Or because God doesn't want to? Fijémonos en eso. Let's look at that. Dios está más interesado God is more interested en tus cosas que tú mismo. in your things than you yourself. Porque si realmente estuviésemos nosotros interesados en nuestras cosas, Because in reality, if we would be interested in our things, nuestro diario vivir fuese otra cosa. our daily living would be different. Amen. Y hubiese realmente 100% resultados de lo que hacemos. And in reality, we would have 100% results on what we would be doing. Si nos paseamos a través de los evangelios, If we look through the Gospels, ¿cuántas veces no operó el poder de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo? how many times didn't the power of the Lord Did not operate in the life of Jesus. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces, digo que no me entendieron, cuántas veces el poder de Dios no operó en Jesús? how many times did the power of God did not operate in Jesus? ¿Cuántas? How many? Ninguna. None. En otras palabras, todo el tiempo que Él abrió sus labios, In other words, every time he opened his lips, el poder de Dios the power of fue God manifiesto was manifest en su vida, In a his través de life. su vida. through his life. Yeah, amen.
¿Y no acaso nos dice la palabra que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios? And doesn't the word tell us that we were made to his likeness and image ¿No of God? acaso nos dice la palabra que mayores cosas haríamos en su nombre? Doesn't the word say that we would do greater things in his name? Ahora, ¿dónde están esas mayores cosas? Now, where are those greater things? ¿Dónde están esas mayores cosas? Where are those greater things? Y luego, si nos ponemos a pensar And then if we think en la vida de nuestro Señor Jesucristo, of the life of our Lord Jesus Christ, la naturaleza de Él era ser ocurrente. his nature was to be, how do you say ocurrente? I don't know, ¿cuál sería la palabra correcta? Ocurrente. ¿Cómo? Witty or clever. Clever. Porque aquel hombre que le dio una cucharada de tierra, That man that gave him a spoonful of dirt. ¿qué tenía ese hombre? What did that man have? ¿No era paralítico? Wasn't he paralyzed? Paralítico era que no. ¿Qué tiene que ver la tierra? What does the dirt have to do with Que it? se coma una cucharada de tierra, For him to eat a spoonful of dirt, dársela al hombre que está paralítico give it to the man that was paralyzed, y se come la tierra and he would eat the dirt, y el hombre se levanta. and the man gets up. Dime, ¿de dónde vino esa idea? Where did that thought come from, or idea? Porque se levantó con el pie derecho ese día y dijo, esto voy a hacer el día de hoy. Because he woke up with his right foot and said, "This is what I'm going to do today." No, ¿de dónde vino? Where did it come from? De Dios. From God. Pero ¿cómo vino de Dios? But how did it come from God? ¿Qué dijo? No. Por relación. Because of relationship, Por tener una intimidad for having that intimacy con el Espíritu de Dios. with the Spirit of God. No hago I ni don't digo do or say, más que lo que oigo y veo a mi Padre hacer. y but what I decir. hear and see my Father do. Entonces, si él ve a su Padre hacer algo y él oye a su Padre decir algo, If he hears his Father and sees his Father say or do something, ¿cómo es que sabe? how does he know? Porque hay un compañerismo. Because there's a relationship. Porque hay una relación activa y constante entre él Because there's an active and consistent relationship with him y el Padre. and the Father. Entonces, las cosas no simplemente se dieron porque era Jesús caminando aquí en la tierra, Things didn't just happen because it was Jesus walking here on porque earth. era el Hijo de Dios caminando aquí en la Because tierra. he was the Son of God walking here on earth. Si él necesitaba, If he needed, como hijo de Dios, as a child of God, Dios Hijo, God's Son, si él necesitaba tener una relación activa y constante con el Padre, if he needed to have a consistent relationship with the Father, ¿qué me hace pensar a mí que yo no necesito tener una relación activa y constante con el Espíritu what de does it make Dios? me think that I don't need to have a consistent and active relationship with the Holy Spirit? Pero aún así pensamos que nosotros somos suficientes But even though we think that we are sufficient, con simplemente navegar por la vida, by just going through life just navigating through life, a ver qué se nos presenta. to see what is being presented Y a ver mi inteligencia and seeing my intelligence lo que puede resolver. of what could be resolved. Mi ocurrencia, mi inteligencia, mi sabiduría My wisdom, my cleverness, my thought me hace makes me
conquer, me hace vencer en la vida. Makes me conquer life. ¿Cuántos saben que eso tal vez es un tipo de éxito, Maybe it's a type of success, pero no es el tipo de éxito del cual la palabra nos habla? but it's not the type of success that the word speaks to us about. Entonces, personas se están conformando So people are being conformed con un cierto porcentaje, with a certain percentage, un cierto éxito with de la a, vida del Espíritu, with a certain success of the life of the que Spirit. realmente no es la vida del That in Espíritu, reality is not the life of the Spirit. pero porque practican cosas But because they practice que las things personas espirituales practican, that the spiritual people practice, ellos mismos se consideran they themselves consider que son themselves espirituales. that they are spiritual. Yeah. Pero lo que marcó la vida de nuestro Señor Jesucristo But what marked the life of our Lord Jesus Christ es que tuvo éxito 100% de las veces que se enfrentó con alguna circunstancia problemática. is that he had a 100% success every time he considered a problematic situation. Entonces, si la palabra nos dice que mayores cosas haríamos en su nombre, So if the word says that we will do greater things in his name, yo pienso, I think mi raciocinio mental, my mental mi reasoning, cerebro, my brain me dice tells me que puedo hacer yo también. that I can also Lo que yo do haga, el 100% debe de operar a favor mío o de la persona con la cual esté operando. what I do shall operate at 100%, whether it be for me or for the person of which it needs to be operating in. ¿Tú qué opinas? What do you suggest? Entonces, show me. Enséñame. Come on. Amén. Amen. La palabra The word dice que lleva un efecto por el cual es enviado. says that it has an effect of why it's being sent. Entonces, la palabra tiene un efecto. The word has an effect. Nosotros ahorita estamos escuchando la We palabra are listening to the word, y hay un efecto en nuestras vidas, hay un efecto en nuestro espíritu. and there's an effect in our lives, in our spirits. Amén. Amen. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? But now, what are we doing with all that knowledge? ¿Nomás lo estoy adquiriendo? Am I just acquiring it? Por eso es el balance That's why there's a balance de la palabra of the word y del espíritu. and the spirit. Porque si acumulamos mucho conocimiento Because if we accumulate a lot de la of knowledge palabra of the word y no está el espíritu, and the spirit is not there, el espíritu es el que nos guía, el que nos instruye, el que nos capacita. the spirit is the one that guides us, instructs Entonces, us. unes las dos cosas You gather both things y tienes el éxito, tienes el poder manifiesto en las cosas. and you have that success, you have the power of Pero ¿qué manifested in those sucede? things. Hay una acumulación But what happens? There's an de accumulation conocimiento of knowledge porque voy a la iglesia, porque practico cosas because I go to church and I practice things espirituales, spiritual, pero no está esa intimidad con el Espíritu de Dios but that intimacy with the Spirit of God is not there para que te guíe, te instruya y te capacite to guide you, instruct you, and capacitate en el you. momento donde tú necesitas que tomar una decisión In that moment where you need to make a decision que no está en la palabra. that is not in the Word. Yeah, amen. ¿Cómo qué, pastora? Like what, Pastora? ¿Con quién casarte? Who to get married with? ¿Tú piensas que eso es una decisión
que no va a afectar tu vida? Do you think that's a decision that's not going to affect your life? ¿Dónde congregarte? Where to congregate? ¿Sabes cuántas personas han muerto Do you know how many people have died por el lugar donde se congregan? because of the place where they congregate? Porque en esa iglesia no se cree en la sanidad divina Because in that church they don't believe in the divine o healing, no se enseña de la Pues- sanidad divina. or is not being taught of that divine healing. Y la palabra dice And the word says que ese es un derecho como hijos de Dios que tenemos. that that's a right as a child of God that we have. Amen. ¿Cuántas personas han muerto simplemente por no ser guiados a ir a la iglesia correcta? How many people have died for simply not being guided to go to the correct church? Pero es que ahí hablan muy fuerte, pastora. Well, they speak very strongly there, Pastora. Pero es que ahí me leen la cartilla, pastora. But it's like they tell me my truths there, Pastora. ¿Quieres vivir el poder de Dios? Do you want to live the truth or the power of God? Necesitamos que se nos hable con la verdad. We need to be spoken with the truth. Amen. That's right. Entonces, Then, el querer vivir el poder de Dios to be able to want to live the power of God va junto con pegado it is conjoined con la palabra with the word y con el espíritu. and the spirit. Voy a darte un ejemplo del pastor. I'm going to give you a example of pastor. Es bueno, es bueno. It's a good one. It's a good Siempre es one. bueno. It's always good. A veces digo cosas para reírnos. Pero antes, cuando el pastor duró 12 años, When 12 años divorciado, When separado, pastor was divorced for 12 years, soltero. or being single for 12 years, Tuvo he had muchas oportunidades many opportunities de casarse con una mujer. of being married to a woman. De las que me ha platicado, yo creo que han sido como unas 5, From the ones that he 4 o has 5 más o menos. told me about 5 or 6 of them. Pero la que más me impactó, But the one that impacted me the most ¿qué? La que más me impactó the one that most impacted fue me una mujer was a woman que se la presentaron por teléfono. that was introduced to him through the phone. Y esta mujer vivía en otra ciudad. And this woman lived in a different otro town, estado, in ¿no? a different state, Ok, en otro país. in a different state or country. Y estuvieron en comunicación no sé cuánto tiempo, And they had communication for I don't know how long, hasta que se dio el momento de verse, de conocerse en persona. until the time came where they got to know each other. Era el In person. tiempo antes del Facebook. It was the time way before Facebook. Era el tiempo antes de las redes It sociales. was times way before social media. Pues no, sí era antes del MySpace, yo creo. Before MySpace. Y de todas maneras, cuando yo lo conocí, no sabía ni prender una computadora, así que MySpace de todas maneras queda descalificado. When I knew him, he didn't even know how to turn on a computer either way, so MySpace gets disqualified. Entonces, a lo que me refiero, So what I'm referring to, que nomás era comunicación por teléfono, so it was only communication through the phone. ilimitado porque era muy caro. And it was limited because it was very expensive. Entonces llegó el momento en donde se decidió, So the time came when he decided. el galán se Gentleman. levantó muy temprano un día, He got up really early one day,
Se bañó, He got, se puso took a bien shower, guapo, got dressed, se perfumó, put on some cologne. agarró su carrito He grabbed his car y se decidió a manejar. and he says, I decided to drive. Y cruzó estados He crossed states. y cruzó, no, ella cruzó para acá, ¿no? Cruzó estados. She crossed states. Él manejó estados, ella nomás cruzó la frontera. He crossed different states. She just crossed the border. Y por teléfono, And by phone, antes de que él saliera de su casa, before he left his home, quedaron en qué lugar se iban a ver, they said where they were going to meet porque no tenían ni celular. because they didn't even have a cell phone. Eran los teléfonos de casa. It was only a home phone. Entonces, cuando él llegara allá, no había manera de decirle, hey, ya llegué, So when he would get to the place, there was no way of him letting her know, I'm te here. veo ahí en 5 minutos. I'll see you there in 5 minutes. No se podía hacer eso. You can do that. Entonces ellos planearon el lugar correcto a la hora correcta. They planned the place, the correct place, and the correct time. Y llegó el pastor, And Pastor got there. era en un Walmart, It was, era at- fuera de un it Walmart. was outside of Walmart. Ahí se iban a ver y luego ya de ahí se iban a ir a, no sé, a cenar, a comer, no sé. They were going to meet then. I don't know. They were going to go have dinner, or I don't know. Tú pon tu imaginación a volar. You make your imagination go fly. Iban a ir a comer un steak bien bueno. They're going to go eat a good steak. Y llegó el pastor bien temprano al lugar And Pastor got there really early. y se estacionó y se bajó del carro bien guapo He parked. He got off the car looking all handsome. y esperó And he waited. 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 y esperó He continued waiting. y la mujer nunca llegó. And the woman never got there. ¿Qué fue lo que hizo? What did he do? Bien perfumado, Being all perfumed up. bien guapo, Being all handsome. se subió a su carro He got in his car. y se regresó a su casa. And he returned home. ¿Cuántas horas manejaste? How many hours did you drive? No, de un solo de ida. 7 horas. He drove 7 hours one way. Manejó 7 horas 7 hours one way. a conocer Just to go meet this lady. a una mujer potencial a ser su esposa. That could potentially be his wife. Después llegó He got, y cuando llegó de regreso a casa, when he got home, el teléfono sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. the phone was ringing, ringing, and ringing. Y contestó el teléfono He answered the phone. y le dijo, ¿qué pasó? She said, what happened? Le dijo, pues fui y no estabas ahí. Le dijo, y me devolví a casa. Well, I went and you weren't there and I came back home. Y le dijo, no, le dijo, She's like, no, yo estaba ahí, tú no llegaste. I was there and you never made it. Y le dijo, no, yo fui, ahí estuve en tal lugar, me dijiste que afuera del Walmart, llegué afuera del Walmart, me estacioné y nunca llegaste. He said, no, I was there at Walmart. I parked myself and you never made it. Hasta que le cayó el 20 a la mujer Until the woman realized, y le dijo, a ver, le dijo, ¿te subiste a tal calle? she says, did you get on this certain street? Sí. Yes. ¿Y diste vuelta a la derecha? And did you turn right? Le dijo, no, di vuelta a la izquierda. No, I turned left. Y ahí estaba el Walmart. And the Walmart was there. Y le dijo, es que hay 2 Walmarts, le dijo. Oh, it's because there's 2 Walmarts. Uno está para la derecha y One- otro está para la izquierda. One is on the right and one is on the left. Y yo estaba en uno y tú estabas en el otro. I was in one and you were at the other one. Ambos dos estaban en el Walmart, They were both at Walmart, pero no en el mismo. but not at the same Walmart. Entonces, So, el Espíritu de Dios the Spirit of God le puso en su espíritu put in his spirit el no volver a comunicarse con ella. not to communicate himself with her again.
Si él hubiera decidido, If he would have decided, él, Eduardo Urrea, no por el Espíritu, if him, Eduardo Rea, would have decided, not by the si Spirit, él hubiese decidido, if he would have voy a decided, verla una vez más, well, I'm going to go try and see voy her a ir a again. conocerla, a intentarlo, I'm going to go try it out and get to know her. ni él ni yo estuviéramos aquí. Neither him or I would be Y here. tú tampoco estuvieras aquí. And neither you would be here. Yeah. Porque estamos hablando de decisiones Because we're speaking about que son decisions guiadas por el Espíritu. that are guided by the Spirit. Él pudo haber dicho, pero es que en la foto se ve bien guapa y bien bella. Well, he could have said she looks really Y good te and nice aseguro looking que in era the muy picture. guapa And I can assure you she was y very era pretty. muy buena cristiana. And she was a very good Christian woman. Pero no era el plan de Dios para su But it vida. was not God's plan for his life. Entonces, ¿cuántas veces nosotros So how many times nos conformamos con lo que está enfrente de nosotros we are conformed with what's in front of us y estamos usando nuestra and inteligencia we're using our intelligence y estamos evaluando la and situación we're evaluating the situation? y es lo mejor, el 100% es lo mejor And que that's- yo puedo hacer y decidir por mí misma And that's 100% the best thing that I can decide for myself. y decido y ejecuto, And I exercise and execute. pero me perdí del 100% de Dios. And I missed out on the 100% of God. That's right. Come on. Porque simplemente usé mi inteligencia. Because I simply use my intelligence. That's right. Entonces, eso nos hace el no disfrutar So that makes us not enjoy del 100% que Dios tiene para nuestras vidas. the 100% that God has for our lives. That's right. Yeah, amen. Nos conformamos con lo que Satanás presenta delante de nuestras vidas. We are conformed with what Satan puts in front of us. Y nosotros pensamos y les llamamos, es que es una bendición de Dios. And we think and call it, it's because it's a blessing of God. Cuando realmente When in reality, fue rebeldía it was being rebellious o or ignorancia. ignorance. Porque la ignorancia Because ignorance te hace a no saber escuchar la voz del Espíritu de Dios. Ignorance makes you not to know how to hear the voice of the Spirit. Y como hijos de Dios, And as children of God, tenemos el privilegio we have the privilege de así como Jesús andaba y caminaba en la tierra that just like Jesus was on the earth and y no walking se on earth, equivocó and he didn't make a en mistake absolutamente nada, in absolutely nothing. así tú y yo tenemos el honor y el privilegio That's how you and I have the de privilege andar en esta tierra of being here on earth y no equivocarnos en nada. and not make a mistake in anything. Pero para eso But for that, se requiere una dedicación. we require a dedication. No es pagar el precio. It's not to pay the price. El mundo le llama pagar el precio. The world calls it to pay a price. ¿Por qué? Porque te priva Because it deprives you de vivir lo que el mundo te dicta que vivas. of living what the world dictates for you to live. Pero si realmente lo vemos de la perspectiva del Espíritu, But in reality, we see it from the perspective of the Spirit. es un honor y un privilegio el tener ese compañerismo It's an con el honor Espíritu and a Santo. privilege to have that fellowship with the Spirit of God. Amen. Jesús se aburría cuando estaba en la presencia de Dios. Was Jesus bored when he was in the presence of God? Se gozaba, se deleitaba. He was rejoiced, he was delighted. Era el mejor tiempo que él pasaba It was the best time that he would spend cuando tenía ese compañerismo con él. when he had that fellowship with him. Entonces, como hijos de Dios, So as children of God,
tenemos que hacer y vivir We have to do and la live vida del Espíritu conforme está establecida. the life of the Spirit as it is established. No si me sobra tiempo. And not if I have extra time. No cuando quiero, Not when I want to. sino es un deleite. But it is delightfulness. Aquellos que están casados, For those of you that are married, ¿se te hace difícil el tener una relación en armonía con tu cónyuge? is it difficult for you to have a harmonious relationship with your spouse? O aquellos que no están casados, Or for those that are not married, pero tienes amigos, so you have friends? ¿se te dificulta Is it difficult el hablarle por teléfono a tu amiguita o a tu amiguito? for you to call your friend on the phone? ¿O el salir y tener un buen tiempo? Or to go and have a good time? ¿Por qué vemos el tener una relación con el Espíritu Santo como algo Why do we see that having a relationship with the Spirit of God? algo que enfada, algo que, Something that might be boring, ay, tengo que orar? or something that like, oh, I have to pray. Es un honor y un privilegio. It's an honor and a privilege. El mundo de pecado The sinful es lo world que trata de inyectar a nosotros tries to inject el into que us es difícil, that it's difficult. el que, ay, tengo que hacerlo. That, oh, I have to do it. No, tenemos que aprender a pensar conforme está escrito en la palabra. No, we have to start thinking just like it's written in the Word. Se le fue difícil al pastor el levantarse bien tempranito, el bañarse, el perfumarse. Was it difficult for Pastor to get up early and take a shower and put some cologne on? Fácil, dice. It says it was Y easy. le puso un tonito. He put a tone to it. Recordar es vivir, corazón. I give thanks to God for everything. ¿Sí me explico? I explain myself. Entonces, porque hemos estado hablando de los salmos, cánticos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Because we have been speaking about psalms, hymns, and spiritual songs. Pero si no hay esa pasión, esa entrega, esa dedicación, But if that passion or that dedication, lo vas a hacer, are you going to do it? pero no va a haber fruto. Well, you may do it, but there's not going to Así be como any yo fruit. estaba haciendo el ejercicio. Just like I was doing the exercise. Wobbly, toda. Wobbly. O sea, hacía el ejercicio, I was exercising. pero lo hacía por hacerlo. I would just do it to do it. No, por ejemplo, al inicio, y son cosas que uno va aprendiendo. In the beginning, and it's the things that you're learning. Al inicio me decía Isabel, Isabel would tell me. por ejemplo, cuando bajes la barra, When you bring down the bar, dice, siéntelo en tus músculos. feel it in your muscles. Y yo me quedaba, ¿cómo lo voy a sentir si nomás pues, o sea, sí lo sientes porque pues obviamente lo sientes, pero me decía, siéntelo por dentro. He's all like, feel it on your inside, but how you going to Y feel yo it? nomás you le know? decía, ok. I was like, okay. Y así hice ejercicio por meses, And I exercised that way for months hasta que llegó el momento until the time en came donde el músculo where the muscle se empezó a desarrollar. started developing. Y entonces And then empecé a poder sentir lo que él me decía que sintiera. I started to feel what he was telling me to feel before. Con las piernas, con los brazos. With the legs, with the arms. Entonces, uno quiere cuando
entra a la presencia del Espíritu, So when you want to enter into the presence of the quieres Spirit, sentir cosas you want to feel things, y no las sientes. and you don't feel them ¿Por qué? Porque no estás desarrollado because you're not developed en el Espíritu. in the Spirit. Ahora, no todo el tiempo se siente. You don't feel it all the time. Y por eso la palabra nos enseña de la fe. And that's why the word teaches us about faith. Escuché a un ministro I heard a minister en donde dice que Dios lo usa poderosamente en la sanidad. God uses them powerfully in healing. Y estuvo, no sé si 10 años o más de 10 años trabajando con Kenneth Hagin, And I think 10 or more years that he was working with pero Kenneth creo que eran Hagin. 10 años que estuvo a cargo de la escuela de sanidad y de Prayer and Healing School, de oración, He was in charge of the prayer and healing school en Rema con Kenneth Hagin, En cuando Rema. Kenneth Hagin estaba vivo todavía. when Kenneth Hagin was still alive. Y dice que And he says, cuando empezaba él a ministrar a la gente, when he started ministering people, esto ya fue después cuando él ya aprendió y cuando él ya creció y maduró en cómo ministrar y cómo hacer las cosas. this was way after when he learned on how to minister and how to do things and how to pray. Y dice que él siempre operaba And he would always operate cuando él sentía al Espíritu manifestarse en él. when he would feel the Spirit manifest himself. Y dice que cuando se paraba con la gente, él podía sentir cuando el poder de Dios salía de él y se introducía en la persona. When he was standing in front of people, he would be able to feel when the power of God would be able to be introduced into the person. Inclusive dice que cuando estaba en el inicio, es otro paréntesis, cuando estaba aprendiendo, In a little parenthesis, when he was learning, dice que al inicio In the beginning, venían cientos de personas, si no es que miles de personas a recibir sanidad he had hundreds or thousands of people that would come up for healing. y en vez de sanar se morían. And instead of healing, they would die. O sea, para que veas que no era una persona que entró sabiéndolo hacer. So you could see that it was a person that didn't just come in Y dice knowing how que to do muy al it. inicio, dice que una persona habló por teléfono al ministerio y pidió oración. So in the beginning of the ministry, a person called and asked for prayer. Y estaba enfermo y estaban orando para que mandaran por correo o que les llevaran, le llevaran un pañuelo, pero que Kenneth Hagin orara por él para que se lo mandaran. They were asking for Kenneth Hagin to pray over a handkerchief to be either mailed to him or taken to him. Es bíblico, aquellos que no saben. For those that do not know, this Y el is ejemplo tenemos la mujer del flujo de sangre, biblical. We have the example of the woman with the issue of blood. issue of blood. Ella tocó el manto. She touched the garment. No dice que tocó el brazo She o doesn't say she la touched espalda o la the cabeza de arm Jesús. or the back Dice or que the head. tocó el manto. She just Y touched cuando the garment. tocó el manto, And when she touched that garment, salió ese poder. that power came out. Entonces fue una transferencia de poder. So it was a transferring of power. Entonces eso es lo que se hace. Se oran por pañuelos y se envían a las personas que están enfermas. So that's what they do. They pray for those little handkerchiefs and they pray over them and send them to people. Y dice que este hombre le llevó el pañuelo para que orara Kenneth Hagin por él. And this man took the little handkerchief to the Kenneth Hagin to pray for it. Y dice que después de que estuvieron ahí un tiempo, platicaron y todo, ella dijo, ya nos tenemos que ir, vamos a hacer a lo que venimos. So after a little time of speaking, they said, okay, well, let's get to Y- do what we need to do. Y le dijo, ok, le dijo Kenneth Hagin, le dijo, dame el pañuelo, le dijo. He said, okay, give me that little handkerchief. Y dice, saqué el pañuelo, So I took out the dice, handkerchief, pero no se lo di. but I didn't give it to him. Dijo, puse mi mano y dejé el pañuelo ahí. I put it in my hand and I left it in my Dijo, hand porque quería saber cómo operaba. because I wanted to know how he operated.
Entonces dice que puso su mano Said he put his hand over it, y puso el pañuelo. put the Y luego handkerchief, dice que Kenneth Hagin puso su mano sobre de él. and Kenneth Hagin put his hand over his hand. Y estaban ahí las esposas y las esposas también lo hicieron. The wives were there, and they also did it. Y dice que cuando ya pusieron sus manos, They said when they put their hands, dice que Kenneth Hagin empezó a orar. that Kenneth Hagin started to Y le pray. dijo, Señor, le damos gracias por este día. I said, Lord, we give you thanks for this day. Gracias por el honor de orar, Thank you for the honor of de praying, poder ministrar. being able to Y minister. dice, no sentía nada. And he didn't feel anything. No sentía absolutamente nada. He wasn't feeling absolutely anything. Pero dice que cuando dijo, But when he said, Dios, oro por este pañuelo. God, I pray for this Y handkerchief, oro para que cuando este pañuelo sea puesto en la persona que está enferma, and I pray for when this handkerchief is being put on that person that is sick, oro para que todo demonio sea expulsado, I pray so that all demons will be expelled. expelled. Y oro para que fluya el poder sanador. And I pray so that the power, The healing power, may flow. Cuando dijo eso, When he said dice that, que percibió el poder entrar he was able to perceive that the power came en in ese pañuelo. that handkerchief. Entonces, si hay un sentir, So there is a feeling. si hay un sentimiento, There is a feeling. pero But el sentir o el sentimiento no rige el poder de Dios. the feeling does not ring the power of God. Right? ¿Ok? Right? Entonces, es este hombre So this man, que cuando él ministraba, él podía sentir la manifestación palpable del poder de Dios fluyendo hacia la persona. that when he would minister, he can feel that presence. Dice que llegó el momento That a time came en donde el Espíritu de Dios le dijo, that the Spirit of God told him, eres tan dependiente en el sentir de ese poder. you are so dependent on that feeling of that power Y dijo que de ahora en adelante that from now on, ya no lo vas a sentir. you're not going to feel it. Oops. Le dijo, ¿y qué voy a hacer? He said, what am I going to do? Lo mismo. The same thing. Y dice, ok. Y Y dijo, dice que llegó el momento en donde empezó a ministrar a la gente. he said, came the time when he started ministering people, Y dice que no sentía absolutamente nada. and he was not feeling Y absolutely dice que nothing. ponía sus manos sobre las personas He would put his hands over the people. y, o sea, sucedía lo mismo The same thing would happen que cuando él sentía. than when he was feeling it. Y dice que a veces venían, después del servicio, venían las personas y le decían, After service, the people would come and tell him, qué tremendo el poder transferido, dijo, le decían, a mi vida. they would tell him how powerful, how tremendous, powerfully Era that como power that came to my un poder life. eléctrico, electrizante It was like a en mi cuerpo. Power that was electrifying in my Y body. volteaba y los veía. He would turn around and look at him. Qué bueno que lo sentiste porque yo no sentí nada que He'd le sound like, I'm decía. glad you felt it because I didn't feel anything. Entonces, hay personas So there's que people se acostumbran that are accustomed a cierto fluir to a certain flow del espíritu of the Spirit, que cuando no está esa manifestación, that when that manifestation is not there, dicen que el espíritu no está. they say that Dicen que el espíritu no está, the Spirit is not there, pero el sentimiento no lo determina. but the feeling does not determine it. That's right. Entonces, tenemos que aprender a operar en fe y por fe. So we have to learn how to operate it in faith and for faith. Si está el sentimiento, If the bueno. feeling is there, then good. Si no está, If it's not there, también qué bueno. then it's good as well. Porque, regresando al ejemplo del pastor, Because going back to Pastor's example, tal vez hubiese tenido el sentimiento maybe he could have had the feeling que le palpitaba el corazón. that his the heart was beating. Llámale, Call her, llámale, call her. llámale.
Call her. Llámale. Call her. ¿Qué era? What was it? Era algo que venía a él. Something that would come to him, Pero el Espíritu de Dios le puso en su espíritu but the Spirit got put in his spirit que aunque tuviera ese sentimiento, that even though he had that aunque feeling, tuviera ese deseo, even though he had that desire, no lo hagas. he wouldn't do it. ¿Y qué sucede con la mayoría de las personas? And what happens with the majority of people? Se van con el sentimiento. They go with the feeling. Es que siento. Y luego todas le ponen, siento de Dios. It's because I feel, and then they add, No, no, I no, feel no, from no, God. no, no, no es un sentimiento de Dios, es una calentura que te hace moverte. No, it's not a feeling from God. It's your temperature that makes you move. ¿Dijo eso, pastora? Sí, sí lo dije. Pastora said that. Yeah, she did. Los deseos de la The carne. desires of the flesh. En este caso, In this case, estoy hablando de la calentura. I'm speaking about the temperature, En otros, hot temperature. hot temperatures. En otros es el dinero. In others, is money. El dinero te hace actuar de una manera Money makes you act a certain way, o no te deja actuar de cierta manera. or it doesn't let you act a certain way. Y le llaman, es que Dios me dijo, And they call it, oh, it's because God es que el said, Espíritu Santo me está the hablando. Holy Spirit is speaking to me. No, 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 no. No pongas palabras Don't put words en la boca de Dios. in God's mouth. No inventes cosas que eres tú Don't invent things that is y le you, llamas es Dios. and you call it being God. Cuando realmente es Dios, hay fruto. When in reality, it's God. There's Fruto fruit. que permanece. There's fruit that will remain. Y cuando son decisiones personales, And when it's personal decisions, hay divorcios. there's divorce. Hay cosas que no funcionan, que no operan. There's things that do not work or operate. ¿Dios se equivocó entonces? Did God make a mistake then? No, es que Dios no te guió. No, it's because God didn't Tu guide you. inteligencia, tu raciocinio fue el que te llevó a hacer decisiones erróneas. Your intelligence, your reasoning is the ones that took you to make por qué es erroneous eso? decisions. And why is Por that? la falta de intimidad con el Espíritu de Dios. Because of the lack of intimacy with the Spirit of God. Imagínate a Jesús, Imagine Jesus, este hombre paralítico. this paralyzed man. Imagínate que el Espíritu no le hubiese dicho Imagine the Spirit had not said it, que le diera una cucharada de tierra. to give him a spoonful of dirt. Imagínate qué hubiera sucedido con este hombre. What would have happened with this man? ¿Qué hubiese sucedido con ese hombre que se comió esa cucharada de tierra que Jesús le dio? What would have happened with that man that Jesus gave him that spoonful of dirt? O se hubiera muerto o se hubiera continuado siendo paralítico. He would have died, or he would continue being paralyzed. Imagínate a Jesús diciendo, Imagine Jesus saying, no, es que Dios se arrepintió. no, it's because God Se equivocó Dios. made a mistake. Aleluya. Hallelujah. Entonces, la vida del Espíritu So the life of the Spirit debe ser un deleite, una pasión should be a delightfulness, a passion que brota y sale that comes out de tu interior. of your inner being. Dice, el Espíritu, Does the Spirit, ayúdame, el Espíritu is willing, el Espíritu está dispuesto, no sé cómo se dice en español el versículo. En inglés dice, the Spirit is willing. this, A ver, ayúdenme a buscarlo. Which one? Matthew 26, 49, 41.
Mateo 26, 41. Dice, velad y orad Watch and pray para que no entréis en tentación. so that you will not fall into temptation. El espíritu está dispuesto, The spirit is willing, pero la carne es but the flesh is débil. weak. Amén. Amen. Entonces, So, estoy leyendo las otras versiones. Can somebody find the TPT, please? Say again, the last part. Tu humanidad es débil. Entonces, el cuerpo es débil, la carne es débil, the flesh is weak, pero no vivimos the body is por weak, la carne. but we don't live by the flesh. Somos espíritu, We're a spirit, tenemos un alma we have a y soul, vivimos en un cuerpo. and we live in a body. ¿El cuerpo es qué? The body is what? El esclavo. The slave. ¿Y el alma? And the soul? La sirviente. The servant. Entonces, ¿cuántas personas viven bajo la orden del esclavo? So how many people live under the orders of the slave? La carne es débil. The flesh is weak. La carne, The flesh, que es la esclava, which is the slave, es débil. is weak. Y tu espíritu es el que debe de estar a cargo de tu vida. And the spirit is the one that should be in charge of your Entonces, si el life. espíritu le das rienda suelta a tu espíritu, So if you just let go of your el spirit, espíritu siempre está emocionado de entrar en la presencia del Espíritu de Dios. the spirit is always Always excited always to excited do to the will go. of God, to be in the presence of God. Entonces, ¿por qué no está esa pasión? ¿Por qué no está esa disponibilidad y disposición del Espíritu? So why is that passion not there? Why is that disposition not there? Porque la esclava Because the slave domina. dominates. La esclava te dice, agarra el teléfono. The slave says, grab your phone. Ahorita nos aventamos una miniserie. We'll have a little mini series. Total, Well, todos los días son viernes. every day is a Friday. Hay un libro, ¿no? Que así se llama. Is Cada it- día es viernes. There's a book that is called Every Day is a Friday. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya ves por qué no está la pasión? Do you see why the passion is ¿Ya ves not por qué there? no está el hambre y el apetito? Why there's no hunger or appetite? Porque la sirviente está a cargo. Because the slave is in charge. Pero si dejas que el espíritu But if we let that El the espíritu está prendido. spirit is on fire. El espíritu It's ignited. siempre quiere más. The spirit always wants more. El espíritu siempre quiere esa relación con el Espíritu Santo. The spirit always wants that relationship with the Holy Spirit. Y tenemos que dejar que fluya, We que have to let it flow, viva, que to disfrute. live, to enjoy. Así como cuando llega el sábado, tal vez, tu día de descanso, Just like when Saturday comes for, say, y your le day das of rienda suelta a tu relaxation. carne. And you let go of your flesh. Hoy es día de relax. Today is a day A ver, of ni siquiera voy a relaxation. cocinar el día de I'm not hoy. even going to cook today. Voy a pedir unas 2 libras de carne I'm asada, going to order 2 pounds of meat, una salsita, un salsa, guacamolito bien some bueno, guacamole, unas tortillitas de harina de Sonora, some tortillas from Sonora, unos frijolitos refritos con mucho quesito riquísimos, some refried beans with a lot of cheese,
Y luego vas a sacar tu postre favorito, tu And then cheesecake, you're going to come out with your best dessert, cheesecake, tu nieve, your ice cream, tus brownies. the Y brownies. luego al rato me va a dar más hambre y voy a pedir una pizza, voy a pedir And unas then later I'm going to get alitas. hungry. I'm going to get a pizza. I'm going to get some Y wings. se llegó la tarde noche y agarras el control de la televisión And y le then- pones la miniserie. And then the night comes and then you just grab the control and you start watching your miniseries. Come on, it's true. Cada día es viernes. Every day is Friday. Porque ahí sí disfrutas. Why do you enjoy it then? La carne es la que disfruta ahí. The flesh is the one that La enjoys. carne. The flesh. Pero el espíritu, But el espíritu the spirit anhela, disfruta desiring it enjoys el estar en la presencia con el Espíritu de to be in Dios. the presence of the Spirit of God. Participando en misiones especiales. Participating in O special missions. simplemente Or el simply tener compañerismo. Having fellowship. Y que fluyan esos cánticos And for que those salen de tu songs espíritu. to flow from your Y spirit. luego de repente empiezas a orar Now, all of a sudden, you start to por pray China, for China, por Colombia. for Colombia. Empiezas a orar por personas que ni conoces. You start praying for people you don't even know. ¿Por qué? Porque Why? el Espíritu es el que te dice, el que te Because the Spirit incita. is the one that ¿Por qué? Porque incites Él you. necesita que hablemos. Because He needs for us to speak. Necesita instrumentos que abran sus labios, sus bocas, He needs instruments. He needs you to open your mouth para crear, para profetizar. to create and prophesy. El profetizar, ¿sabes qué es? Do you know what prophesying is? Es crear. Is to create. El profetizar es crear. To prophesy is to create. No es suficiente que esté en el corazón de Dios cosas, planes, propósitos. It's not enough for things to be in God's heart, which are plans, Tiene que haber purposes. ese compañerismo con el Espíritu de Dios There has to be that fellowship with the Spirit of y God, que esos instrumentos, and that those instruments, aquello que recibe y viene del Espíritu de Dios al espíritu humano, those that come to the Spirit of God and into the spirit of the human, y entonces tu espíritu then your spirit revela a tu cerebro reveals to your o fluye brain or flows a tu cerebro to your brain, y el cerebro provoca a que hables, and the brain provokes for you to pero fue speak. originado But it was del originated Espíritu from the Santo Spirit a tu espíritu to your y spirit luego de tus labios. and then from your lips. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás creando. What are you doing? You're creating. Eso es lo que son las profecías. That is what the prophecies are. Estás creando. You are creating. Estás creando. You are ¿No acaso creating. eso fue lo que sucedió en el inicio, antes de la creación? Isn't that what happened in the beginning? Génesis, Before uno, the creation in Genesis donde 1, estaba, dice que el Espíritu Santo se movía where the Holy Spirit was moving en la faz de la tierra. within the face of the earth. ¿Y luego qué sucedió? And then what happened? En los últimos versículos del capítulo 1. The last verses of chapter 1. Y Dios, And God, ¿qué dice? Creó. ¿Cómo creó? God created. How did He create? ¿Lo pensó? Did He just think it? Sacó una varita mágica. He took out a little magic wand. Sacó una lámpara de Aladino y la frotó. He took out a Aladdin lamp and rubbed No, it. no, no. ¿Qué no, hizo? no. What did He do? Habló, He spoke. habló, He spoke. habló. He spoke. Entonces, cuando habló, So when He se spoke, creó. the things were Entonces, ¿qué created. tenemos que hacer? So what do we have to do? Hablar Speak y crear. and create. Amen. Hablar y crear. Speak and create. ¿Pero qué creas? But what do you create? Ay, fíjate que la hermana el día de hoy, Oh, look at sister today. fíjate que sucedió esto en el trabajo Look at y this fulanito happened de at tal work, me hizo esto. And this person did ¿Qué this to estás me. creando? What are you ¿Qué estás creating? hablando? What are you speaking? No, pues es que no, eso no tiene efecto. Claro que sí tiene efecto, lo estás hablando, lo estás profetizando, lo estás creando. Well, no, that doesn't have effect. Yes, does have an effect. You're prophesying it. You're speaking it. Y luego dicen, es que no sé por qué me salen tantas cosas malas. I don't know why so many bad things. No sé por qué Come to nada me sale bien. I don't know why nothing is
good for me. Fíjate en lo que hablas. Look at what you speak. Fíjate lo que meditas. Look at what you meditate. ¿En qué pasas tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? What do you waste your time on? What are you Es doing? que no sé, sí sabes. No, yeah, you know. Analízate, Analyze yourself. autoexamínate. Auto-examine yourself. Y una disciplina And a discipline en Dios. in God. Aquí estoy. Say, here I am. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? What are we going to do today? ¿En qué puedo participar y colaborar en el reino de Dios el día de hoy? What can I participate or do in the kingdom of God Envío today? ángeles I send a los hermanos angels en Colombia. to the brethren in Colombia. Padre, enviamos ángeles Father, we send a aquellos angels en el África, to those that are in Africa, aquellos en México, those that are in Mexico, aquellos aquí en Estados Unidos those that are here in the que United no States tienen iglesias de palabra y de espíritu donde that do congregarse. not have a church of word and Oramos para spirit que where los to ángeles congregate. los lleven a esos lugares que enseñan verdaderamente la We palabra. pray for angels to take them to those places where they truly Y teach luego the de word. repente And then all of a el sudden, Espíritu de Dios, ¡pum!, te da una idea the Spirit of God gives you an idea. y te dice tells you. específicamente Specifically, orar pray por X cosa. for a specific Y thing. después, And then, por cosas del destino, by things of viste destiny, una noticia you saw a y news, exactamente lo que tú oraste and exactly what you prayed for se manifestó. was manifested. Y ahora no todo el tiempo lo vas a saber. You're not always going to know Si no about lo it. sabes, If you don't know it, tú continúa you continue deleitándote delighting yourself con Dios with God en su presencia. in His presence. Amén. Amen. Así que no nos dejemos llevar por el sentimiento. So not let yourself Es just el go by the espíritu. feeling, but it's by the Spirit. Recuerda a este hombre que no sentía cuando ministraba. Remember that this man did not feel No when he was necesitas ministering. sentir, You don't need to feel, pero hay veces que sí existe ese sentimiento. but there's times that it does exist. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Vamos a ponernos en pie. Let's stand to our feet. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.